El fundamento académico de la Universidad Mesoamericana ha tenido a bien, en su espíritu intelectual, reunir la voz de heterogéneos pensadores alrededor del arte, de la cultura, de la historia, de la literatura y muchos otros etcéteras. Y hoy no es la excepción. Tenemos en los estudios de la Universidad Mesoamericana al doctor Edgar Varillas, doctor en conservación del patrimonio, también investigador de la historia del cine guatemalteco, historiador titular de la Universidad San Carlos de Guatemala de la Escuela de Historia, docente en la Universidad Mesoamericana, por supuesto, y además también miembro fundador de Agacine. Doctor Edgar Varillas, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, es para mí el placer. Creo que es una pregunta obligada, dada su trayectoria tan amplia y tan estudiosa. A propósito de múltiples temas, preguntarle naturalmente por los inicios. Cuéntenos, por favor, cuál es la atmósfera de un niño, Edgar Varillas, en el contexto de su infancia, quiénes son las influencias más importantes para usted y de alguna manera cuáles son de pronto esas primeras películas y esas primeras lecturas que conforman en usted ya un primer carácter intelectual. Bueno, tal vez lo primero lo lúdico, ¿no? El acercamiento a las imágenes y comenzamos con mis hermanos por obsequio de nuestro papá, unos aparatitos Viewmaster, no sé si los ha oído mencionar, eran unos discos que se colocaban en un visor estereoscópico, entonces mira unas vistas tridimensionales geniales. Luego evolucionó la tecnología y ese Viewmaster ya se proyectaba en la pared y ahí entonces fue atraparnos, ¿no?, con estas imágenes proyectadas. Más adelante, un regalo también de nuestro papá, un proyector de 16 milímetros manual. Entonces ya comenzamos a vincularnos con películas de 16 milímetros. Si a esto sumamos que tíos nuestros tenían salas de cine en la Florida, en Misco, y tenían cines ambulantes, luego fueron administradores de cine aquí en la capital, pues la vinculación con el cine fue siempre para mí muy grande. Desde pequeños estuve vinculado al cine. Ya más adelante fue comprar aparatos de 8 milímetros, 8 milímetros sonoros, moviolas, el comenzar con toda la cuestión de la edición, del montaje, y poco a poco, hasta que surgió el video y entonces ya compramos los primeros equipos de video que eran monstruosos, ¿no? Es decir, una cámara pesadísima, una casetera, aparte la batería que no duraba mucho, pues, en fin, ya ahí comenzamos a hacer trabajo, lo que ahora se podría llamar como antropología visual, registros etnográficos y así. Fui desarrollando esa lo que antes era solo una pasión, pues ya un poco de sistematización en los registros. Debo retrotraerme, si me permite, el dejo de intimidad, a la curiosidad por la figura paterna. ¿Por qué su señor padre regalaba cuestiones tan específicas que estaban directamente vinculadas con lo cinematográfico? Bueno, vamos a ver, nosotros nacimos en Tiquizate, los 3 últimos hijos de nuestro papá. Y Tiquizate era un emporio de la United Fruit Company, entonces tenía un comisariato en donde llegaban muchísimas cosas que aquí en la ciudad no se conocían, ¿no? Es decir, en Tiquizate había una fuente de salud, había un hospital grandísimo, la escuela donde estudiamos
tenía biblioteca, museo de historia nacional, campos de fútbol, de béisbol, de ring de boxeo, bueno, en fin, unas instalaciones completísimas. Tiquizate era, como digo, un emporio, y además tenía 3 cines permanentes, ¿ya? Y entonces nosotros acudíamos a ver cine todas las semanas, varias veces acudíamos al cine, y eso era porque mi papá era agente del ferrocarril, y mi mamá muy vinculada también a la distribución de revistas como Selecciones, Bohemia, Cruzeiro, Lecrán, que era otra revista de cine chilena. Entonces siempre fue una vinculación así, digo, no solo por el lado paterno, sino también por el lado materno. Y digamos, además de este ambiente de potencializaciones que viene tanto de la línea materna como la paterna, usted nos cuenta que la escuela allí en Tiquizate también era terriblemente completa en materiales, en recursos. ¿Cómo fue esa otra potencialización, pero como estudiante? ¿Hay profesores, hay profesoras que de alguna manera también inculcan o fomentan en usted apasionamientos intelectuales, artísticos? Sí, nosotros estudiamos con libros que venían de Cuba, que eran a todo color, unas impresiones fabulosas, ahora no recuerdo los contenidos, ¿no? Pero me imagino que debe haber sido muy avanzados para su época. Eso fue antes de la Revolución Cubana, que venían esos materiales, y el tener todas esas ventajas de infraestructura física se complementaban con profesores de alto nivel. Yo siempre comparo, porque después de estar en esta escuela, que no era pública exactamente, porque era de la compañía frutera, pasar a un colegio en otra localidad, en el puerto San José, significó un abismo, ¿no? Es decir, yo era un estudiante regular en la escuela de Tiquizate, y pasé al puerto San José y fui abanderado. Sin muchas luces, muchos méritos, pero yo lo atribuyo a la calidad educativa que teníamos, ¿no? Y esto volvió a repetirse años más tarde cuando estudié en el Instituto Normal Mixto Carlos Dubón de RTW, donde estudié básicos y el primer año de magisterio. No terminé, sino después de un instituto público pasé también a un colegio privado, y igual, ¿no? Es decir, en ese tiempo creo que la educación de los colegios, por lo menos en la provincia, no era la que se tienen que acostumbrados en algunos colegios de la capital, que son clase A, ¿no? Es decir, que tienen otro nivel educativo. Desgraciadamente, la provincia, eso lo comprobé al venir a estudiar acá, sí tiene rezagos por parte de la sociedad, no solo en cuanto a su propio desarrollo sociocultural, socioeconómico, sino también en cuanto a infraestructura y, en fin, demasiadas cosas que habría que hablar. De alguna manera pienso, ahora que nos comentaba que crece en el ambiente de la UFCO, etcétera, pienso mucho en Luis Cardosa y Aragón y esta idea de crecer en un país que está dentro de una multinacional, no una multinacional que está dentro de un país. Quiero consultarle, siendo un joven, ya un joven intelectual muy inquieto, ¿tiene usted ya un primer imaginario de lo que significa el país o esa idea de nacionalidad le va a llegar mucho después? Bueno, yo era un niño cuando se vinieron los acontecimientos de la Revolución. Yo nací en 1950, era ya finales del periodo del doctor Arévalo, el gobierno de Arbenz, pero yo no tengo recuerdos, no tengo conciencia de esa etapa. Mis primeras imágenes así lejanas son del gobierno de Castillo Armas, y luego mucho más de Idígoras Fuentes. Pero, y aquí quiero hacer una acotación,
en ese tiempo para nosotros, no solo la lectura, antes de que distribuyera mi mamá las revistas, nosotros dábamos habida cuenta de ellas, ¿no? Pero la radio era el medio en donde nos enterábamos de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Es decir, y la radio transmitía pues, programas nacionales, pero también las horas culturales, y entonces ahí nos fuimos, digamos, viendo ese país, Guatemala, construyendo esa idea de ese país. Muy importante la vuelta ciclística que ya viene en estos días, porque la vuelta ciclística recorría pues, varios lugares geográficos del país y esas narraciones eran muy impactantes para nosotros. Y luego el cine. Una cervecería filmaba los eventos ciclísticos y a los meses llegaba a los pueblos a proyectar. Entonces era emocionantísimo lo que habíamos oído en la radio con lo que después podíamos ver en la pantalla, ¿no? Es decir, las grandes figuras que solo las conocíamos a través de la prensa, pues ya verlas en acción en una pantalla proyectada en un edificio ahí, un almacén en la noche, era una cuestión bastante interesante. Entonces, los medios de comunicación, los impresos, el cine, la radio, todavía no existía la televisión, fueron creando ese conocimiento de ese país y también del mundo, ¿no? Sí. En la radio nosotros sintonizábamos la onda corta, entonces ahí oíamos, igual que Radio Habana, Radio Nueva York o Radio Netherlands, estábamos enterados. Había un programa fabuloso, eso fue para los años 60, los sábados sobre los Beatles, entonces ya metidos también con la invasión inglesa a América, ¿no? Don Edgar, voy a saltar un poquito en la historia, si me lo permite, aunque podemos ir y venir cuando sea oportuno. De alguna manera, ¿cuáles son esos laberintos personales que le hacen elegir la profesión o inclusive la vocación como historiador? Mi primera intención era estudiar economía. Y en quinto bachillerato, un profesor de filosofía que me preguntó qué iba a estudiar en la universidad, y yo le dije economía. Y me dijo, ¿por qué no estudias historia? Le dije, pero no sé dónde se estudia eso. En la Facultad de Humanidades hay un departamento de historia y ahí creo que estarías en mejor posición. Entonces, pues ya cuando me gradué de maestro de educación primaria urbana, me ha tocado el traslado para acá a estudiar en la universidad, entonces averigüé y efectivamente en la Facultad de Humanidades está el departamento de historia. Entonces fue un enamoramiento a primera vista, ¿no? Ahí entré. En el 70, en el 74 el departamento se escindió, se creó la Escuela de Historia, entonces a partir de agosto del 74, 50 años justamente este año, ya se inició como una unidad académica independiente. Entonces ahí, primero como estudiante, luego como profesor y luego como investigador, y ahí como quien dice nada, 45, 50 años de estar. Relátenos, maestro, de una manera sucinta, si usted lo quiere, ¿cómo son esos años de estudiante de historia en un contexto tan complejo para Guatemala, que es precisamente la década de los 70s y los 80? Mire, yo no dejo de recordar con asombro
la cantidad de intelectuales que había en la Facultad de Humanidades. Los profesores, ya lo conversábamos con unos amigos, eran de lo que podríamos decir conservadores de derecha, pero con un alto nivel académico. Entonces, estamos hablando de los hermanos Luján, de la señora Silverman, esposa de Jorge Luján, de profesores como Héctor Samayoa Guevara, en fin, una playa de intelectuales, Raúl Oseguera Palala, el licenciado Comasi, el licenciado Putzeiz Álvarez, en fin, pero también los estudiantes, que los estudiantes verdaderamente era un conjunto maravilloso de luminarias, podemos decir, Dante Leano, Luis Rivera en literatura, Roberto Paz y Paz, pero ahí también llegaba Manuel José Arce, estaba con nosotros, no sé por qué, pero ahí llegó Jorge Sarmiento y su esposa, y la Mati, y Juan Luis Guerra, quería recordación, un estudiante de filosofía brillantísimo, y se hizo el primer congreso de estudiantes de humanidades, donde llegaba Mario Roberto Morales, por ejemplo, ¿no? Verdaderamente apasionante. Y en historia había también un grupo que ahora son recordados maestros, Horacio Cabezas, Celso Lara, Francis Polo, Gustavo Palma, que eran estudiantes avanzados. Y cuando comenzaban nuestras rebeldías contra el sistema que consideramos atrasado de enseñanza, las clases magistrales, entonces estos estudiantes avanzados se hicieron cargo de nosotros, ¿no? Eso fue unas experiencias muy grandes. Y luego viene la época turbulenta de la represión, en la Escuela de Historia ya formada, sí comenzó desde muy recientemente formada a sufrir los embates de la violencia, de la represión, y se fue muy duro, ¿no? Es decir, vivir diariamente con la angustia de ir a la universidad, de saber si uno regresaba o no. Pero fueron épocas en donde nos forjó un carácter también, ¿no? Doctor Varillas, a propósito de aquellos años como estudiante en la Universidad de San Carlos, que usted nos ha relatado también muy, muy generosamente, hemos tenido oportunidad de leer bastantes pasajes, si no acaso la tesis completa de su grado para optar al nivel de licenciatura. Una tesis que se titula Documentos fílmicos de la historia contemporánea, los nitratos de la Cinemateca Universitaria Enrique Torres. Me interesa, dentro de la multiplicidad de temas que serían abordables a propósito de su tesis y sus propuestas, 3 preguntas que a mi juicio son transversales, no solamente en su tesis, sino que luego van a ser recurrentes en su metodología como escritor, como ensayista, etc. Son las preguntas siguientes, a mi juicio. ¿El cine es fuente para entender la historia? Segundo, ¿el cine logra reflejar la realidad? Y tercero, ¿o el cine lo que refleja es una distorsión de la realidad? A propósito, le quiero preguntar, ¿qué refleja el cine? ¿Qué es el cine? Bueno, desde casi los inicios del cine, Bolesław Matuszewski, que era camarógrafo de los Lumière y luego ya independientemente fue el camarógrafo de los zares de Rusia, él ya comenzaba a visualizar que el cine era no un reflejo de la realidad, sino la realidad misma. Y él pensaba ya en archivos cinematográficos, decía, bueno, ya tenemos que pensar en
que esto que se está produciendo hay que conservarlo. Y él pensaba que en algunos anaqueles de alguna biblioteca podía caber la producción cinematográfica. Es decir, no había mucho, bueno, tal vez no conocía mucho, porque ya en ese tiempo eran muchísimas las compañías productoras, las escuelas de cine incluso, de Brighton y todo. Y entonces, desde muy temprana edad comienza esta cuestión, ¿no? De, bueno, ¿qué es el cine respecto a la realidad? Y luego viene todo ese desarrollo de que el cine es reflejo de la realidad. Pero últimamente se ha comenzado a revisar todas estas teorías. Y si nosotros nos ponemos a ver las imágenes de los Lumière, la famosísima película del arribo del tren a la estación de La Ciotat, en donde viene el tren, decía que la gente se asustaba y salía corriendo, interesa, bueno, un plano general, con una profundidad de campo bastante amplia, no hay movimiento de cámara, bueno, todo eso está sumamente estudiado. Pero si ya se comienzan a observar los personajes que aparecen en la película, resulta que una señora que va con dos niñas es la suegra de uno de los hermanos Lumière, y las dos son las hijas, ¿ya? Y atrás aparece una joven, que es la niñera de esas dos muchachitas. Entonces dice uno, bueno, vamos a ver, aquí qué pasó. Es que no es que hayan puesto la cámara y hayan puesto a filmar un día cualquiera de una llegada de un ferrocarril, sino que hubo una puesta en escena, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que al principio nos pudo parecer como un reflejo de la realidad, ya vemos que no es tan así. Igual si nos vamos a la salida de los obreros de la fábrica de los Lumière, vemos que ellos tenían fábricas de bicicletas, de una serie de maquinarias, pero cuando vemos la vestimenta, pues, no parecen obreros que están saliendo de su jornada laboral, sino parecen gente que salió de dominguear, ¿no? Otra vez nos encontramos con una puesta en escena. Entonces decimos, muy bien, y si nosotros antes pensábamos que este era el reflejo de la realidad, ahora nos estamos dando cuenta que en realidad son representaciones sociales. Entonces las últimas tendencias es más bien a considerar que el cine son representaciones sociales que esconden imaginarios sociales. Y ahí es donde ya nos metemos a las profundidades del estudio del cine, ¿no? Como un fenómeno social. Nosotros seguimos revisando las películas de los Lumière, vamos a ver que después de esas escenas familiares o cotidianas, ya comienzan también a visitar países, las corridas de toros, la Semana Santa en España, que las calles de Moscú, pero también luego van a México a filmar nada menos que a Porfirio Díaz. Y entonces el cine comienza a tener también un carácter político, un carácter de presidencialismo, de caudillismo, etcétera, ¿no? Ya comienza a tener otro discurso. Y cuando va a África, interesante ver cómo después de tener las imágenes magnificentes de las grandes urbes de las metrópolis europeas, y retratan a los niños de África disfrutando un baño en un lago, un río, y las viviendas así, de lo que ahora llamaríamos viviendas vernáculas, ¿no? Viviendas tradicionales de una población africana. Y ahí es donde viene el otro aspecto a considerar del cine.
Bueno, las imágenes nos dan representaciones sociales, pero se esconden imaginarios. Se esconden imaginarios que tienen que ver con una realidad de las colonias, ¿no? Es decir, las metrópolis y la periferia. Entonces ya nos vamos dando cuenta que el cine hay que saberlo estudiar, hay que saber estudiar las imágenes. No dejarnos llevar por la primera impresión, sino tener que profundizar mucho más en ese discurso que hay detrás de cada imagen y de las imágenes en movimiento en general, ¿no? Es decir, que el cine, recogiendo también una serie de conceptualizaciones que hemos podido leer en sus vastos artículos en un medio de comunicación, por ejemplo, como Gaceta, el cine, más que un instrumento para capturar la realidad, acaba siendo una suerte de herramienta que produce imaginario e ideología. Sí, por eso se dice que el cine puede reflejar la realidad, el cine puede ser instrumento de la realidad o el cine puede ser producto de la realidad. Es decir, las teorías han evolucionado muchísimo y generalmente se piensa que ese cine que transmite discursos no es lo fiel. Cuando nosotros trabajamos historia, trabajamos con fuentes. Y hay 3 principios que tenemos que tomar en consideración. Lo primero es la autenticidad de los documentos históricos. En cine es muy difícil que los documentos no sean auténticos. Más bien podríamos hablar de montajes. A ver, pongamos un ejemplo. Cuando se desarrolló la guerra hispanoamericana en 1898, para incentivar el nacionalismo y el apoyo a las fuerzas de Estados Unidos en Cuba, se hicieron unos montajes muy sencillos en donde estaba la bandera de España izada, era arriada y se izaba la bandera de Estados Unidos. Una cosa sencillísima, ¿no? De menos de un minuto. Pero con esas imágenes se trataba de, como digo, incentivar el nacionalismo. Y luego nosotros podemos ver también lo que fue la gran explosión nacionalista, el hundimiento del Maine. Y hay una película sobre el hundimiento del Maine, pero si usted mira la película resulta que dicen, allá en el fondo está el Maine hundiéndose. La verdad es que no se mira nada. Pero esas eran las cuestiones que desarrollaban, por un lado, un cine tendencioso, a veces amarillista, que lo reflejaba la prensa. Cuando Hearst toma el dominio de la prensa impresa en ese momento, también influyen en el cine, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos hablando de cómo se monta algo, en donde podemos decir, bueno, ¿será esto auténtico o no es auténtico? A veces los mismos noticieros armaban situaciones ficticias de batallas, ¿no? Como no se podía ir a los frentes de guerra, entonces armaban una representación. Bueno, auténtico, no auténtico, en fin. Pero luego la siguiente característica es la fidelidad. ¿Son fieles las imágenes a los que se está reflejando en la pantalla, que se está proyectando, o no son fieles? ¿Ya? Y ahí ya comienza a existir ya más interrogantes. Pero lo principal, la principal categoría aplicable es la objetividad. Y aquí sí nos vemos nosotros ante una realidad en la actualidad. ¿Dónde está el límite entre el documental y la ficción? ¿Ya?
en los noticieros. ¿Dónde está el límite entre la ficción y la realidad? Entonces, esas tres categorías, la autenticidad, la fidelidad y la objetividad, son básicas, ¿no? Entonces, la tesis de licenciatura, trabajando las fuentes históricas y en particular el cine, por ahí me condujeron, ¿no? Don Edgar, recientemente falleció alguien a quien varios titulares catalogaron como el hombre que siempre quiso saberlo todo. Me refiero específicamente a Alfredo McKinney, a quien de hecho usted dedica su más reciente libro, La Suiza Tropical, In Memoriam. Cuéntenos quién fue Alfredo McKinney y, por otra parte, en qué sentido él influyó en usted. Siempre recuerdo a Alfredo, primero como el médico de mi papá, porque en el 63 él formó parte de un equipo médico que operó a mi padre de la vesícula, estuvo mucho tiempo interno y entonces la primera imagen era de un jovencito médico. Bueno, yo era un niño, pero él era joven médico, entonces esa es la primera impresión. Luego, al venir a Guatemala en los 70, me entero que había una proyección en el Banco de Guatemala de películas de Alfredo, y le digo a mi hermano, vamos, ¿no? Y entonces ahí, por primera vez, vamos viendo esas imágenes de McKinney en el volcán de Pacaya, en plena erupción, tanto que así que uno de los picos del volcán lleva su nombre. Y es una de sus grandes pasiones, ¿no? El volcán de Pacaya. Todos los volcanes en general, pero el volcán de Pacaya con particular énfasis. Y luego los filmes etnográficos. Una maravilla, verdaderamente. Uno conoce pues, la cultura guatemalteca, pero bastante superficialmente. Alfredo se fue a meter a los pueblos y nos trae imágenes sorprendentes de una Guatemala desconocida. Él me contó una vez que a él le impactó mucho una película que se llama Mondo Cane, Perro Mundo, en donde era muy amarillista, muy así de cine de espectáculo, pero un espectáculo bastante amarillista, pero le impresionó que esta gente se fue a meter a las poblaciones desconocidas, y entonces él se fue a los pueblos de Guatemala, por ejemplo, en Semana Santa, por supuesto que fue a la Antigua, pero no solo, él se fue a los pueblos y ahí filmó en San Mateo, en Rabinal, en Cubulco, en todos lados, pasiones en vivo. Son unas imágenes verdaderamente extraordinarias. Y él no tuvo una formación cinematográfica. Tanto que cuando me iba a graduar de licenciado, que mi tesis fue sobre los documentos que están depositados en la Cinemateca, me dijo el director de la escuela, mire Edgar, consiga quien lo va a examinar, porque aquí ninguno de nosotros sabe de historia del cine. Entonces lo primero que se me ocurrió es ir a hablar con Alfredo y le dije, mira Alfredo, por favor, examíname. Y él me dijo, con toda la sencillez que lo caracterizaba, mira Edgar, yo filmo porque me atrae, porque me gusta, pero yo nunca he estudiado cine, yo no te puedo examinar, me dice. Así es que, disculpa, pero gocemos el cine, bro. No me pongas a cosas que no voy a poder hacer. Y así era él, sumamente sencillo. Y entonces, pues no, nunca estudió ni cine, ni estudió arquitectura, y hacía unas maquetas preciosas. Mi último artículo es precisamente sobre
esas maquetas y unas miniaturas que fui a conseguir en Hilo Vasco, en El Salvador, y que vestía, y bueno, le daba vida a las maquetas con eso, pero también fotografía, fotógrafo exquisito, cuando ya el cine ya le representaba mucho esfuerzo, entonces pasó a la fotografía, multifacético, ¿no? Un personaje grandísimo. Y yo tuve la gran oportunidad de contribuir con la preservación del cine de Alfredo, porque él tenía sus películas de 16 milímetros y cuando iba a proyectarlas llevaba su proyector, unos 100, 150 libras, una grabadora, y bueno, entonces su pantalla y todas las cosas, instalaba todo ese equipo y comenzaba a proyectar y sincronizaba la grabadora y manualmente. Entonces la Cinemateca Universitaria Enrique Torres adquirió un telecine. Le digo, mira, ¿por qué no digitalizamos las películas? Bueno, en ese tiempo no era digitalización, era copiado, ¿no? Pasar del formato en película a un formato en video. Y entonces se pudieron sacar más o menos 41 DVDs, ¿no? De la producción de Alfredo, tanto de 8 milímetros, que fueron sus primeros pasos, películas de ficción, a los materiales de 16 milímetros. Entonces digo, ese es uno de mis grandes orgullos, de mis mayores satisfacciones en esta cuestión de la preservación del cine, porque pude contribuir en algo en eso, ¿no? Doctor Varías, usted tiene una bibliografía de su autoría amplia. Yo tengo el honor y también la Universidad Mesoamericana de disponer de su último texto titulado Imaginar la Suiza tropical, el papel del cine guatemalteco de ficción en el imaginario social del siglo XX, 1949-1986. Este proyecto, que constituye el primero de 2 volúmenes, usted lo divide en 5 capítulos. Los digo. Primero, poder e ideología. Segundo, el cine silente y los espacios de exhibición. Tercero, el cine de ficción durante la década transformadora, es decir, la primavera democrática. Cuarto, el cine en los años 60 y finalmente los años de la guerra. Si bien me fascinaría poder ahondar en cada uno de los capítulos, quiero precisar en 2. Primero, obligadamente, teniendo a una persona de su conocimiento, ¿cómo es el principio del cine en Guatemala? Usted aborda que todo comienza en 1896, pero ¿cómo es ese principio? ¿Cómo son esas primeras décadas? ¿Cuál es la reacción del público más popular, pero también de las élites guatemaltecas? Relátenos un poco sobre este acontecimiento. Bueno, comienzo yéndome un poquito más adelante. ¿Cuál es la película más antigua que disponemos en Guatemala? Y entonces, pues resulta que de oída sabemos que hay una película de 1910 filmada en Guatemala con motivo de las fiestas minervalias, pero eso me lo contó el director de la Cinemateca Ecuatoriana, Ulises Estrella, y después hemos tratado con Verónica Riedel, que es bisnieta de Valenti, Carlos Valenti, de ubicarla, pero no. Entonces, tenemos noticias de que hay una película ahí de 1910, pero si comprobamos nosotros películas que podemos ver, hay 2, lamentablemente, no traspapeladas, sino trasfilmadas, una es una gira para combatir el chapulín en la costa sur, específicamente el departamento de Suchitepeques, de 1926, y otra película de 1927 de la inauguración del puente Orellana en la aldea del Rancho. Ese puente Orellana era un puente precioso,
y después fue destruido por el huracán Ágata, pero esa película de 1927 pues, es filmada totalmente en la localidad, con marimba, la llegada del presidente y todo. Ese mismo año se consiguió una película en Estados Unidos, la tenía la Academia de Geografía e Historia, una excursión de la que se llamaba en ese entonces Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, a Quiriguá, Livingston, Río Dulce. Bueno, después, en 1928, la huelga de Dolores, y ya pues, estas producciones de la productora Mateu pasaron a la tipografía, que era el equipo que estaba usando Mateu. A partir del 29 ya tenemos una serie de películas. Bueno, pero ¿y antes qué pasó? No tenemos noticia de qué ocurrió con el cine guatemalteco. Tenemos que recurrir a los periódicos, tenemos que recurrir a las memorias, a los papeles escondidos por ahí, pero no tenemos los materiales en físico. Si esto ha ocurrido en la mayor parte de países, incluso industrializados, en donde los primeros materiales de cine solo se conserva una pequeñísima parte, ¿no? Pequeñísima parte. Ya se pueden imaginar un país como el nuestro. Mucho se atribuye a los terremotos de 1917 y 18, porque no fue un terremoto y réplica, sino fueron terremotos que se fueron sucediendo desde el 25 de diciembre de 1917 hasta enero de 1918, que destruyeron absolutamente toda la ciudad. Y las salas de cine pues, se vinieron abajo. Entonces ahí hubo una labor de escombramiento, de limpieza y de volver a construir. Ahí se atribuye mucho a la desaparición de esos primeros materiales. ¿Qué pasó después? Bueno, la ciudad tardó muchísimo en reconstruirse. Hasta los años, la segunda mitad de la década de los 1920, que ya más o menos se puede decir que ya existe otra vez la ciudad viva, que vuelven a surgir las salas de cine también, pero todo ese material anterior se desapareció. ¿Qué pasó entre el terremoto y todos esos años? No sabemos. Las películas más antiguas, como digo, vienen del 26, 27 y ahí en adelante. Luego, en el tercer capítulo de este libro, que yo a título personal considero que es una Biblia sobre la historia del cine guatemalteco, usted aborda la época de la década transformadora, pero, y me permito aquí parafrasearlo, disculpe la inexactitud, usted tiene una noción contundente a propósito del cine que se hace, que ya es sonoro, entre el 44 y el 54, y es que es un cine que, aunque haya sido creado en la época de la Revolución, no es un cine revolucionario. ¿Qué pasa ahí? Yo utilizo mucho las fuentes mexicanas, las fuentes secundarias mexicanas, especialmente la monumental obra de Emilio García Riera, para darle seguimiento a estas películas que generalmente son coproducidas con México. La única excepción en esas 5 películas es El Sombrero, es decir, netamente guatemalteca. Las otras son coproducidas con México. Entonces, Riera nos da algunas pistas y él cita también mucho a Ayala Blanco, otro de los historiadores del cine, de los críticos más famosos del cine mexicano, y para centrarse en una película, El Cristo Negro. Entonces dice, bueno,
se acusa al Cristo Negro, al gobierno de Arbenz de ser anticatólico. Pero resulta que la película fue filmada durante el gobierno de Arbenz. ¿Ah? Y entonces no puede ser posible que un gobierno dictatorial haya permitido que se hiciera una película sobre un símbolo que fue utilizado para oponerse a la revolución, ¿no? Mire, lo que pasó en mi pueblo, en Tiquizate, era donde estaban los sindicatos. El sindicato del SAM, el ferrocarrilero, era verdaderamente el mayor sindicato del país. Sin embargo, llegó la imagen del Cristo de Esquipulas y la gente se fue con la devoción, ¿no? Y entonces la figura del Cristo de Esquipulas y esta película pues es una conducción en ese sentido, pero que fue permitida por el gobierno de Arbenz. Y si nos quedamos con esa cuestión, no pasaría de ser una anécdota, pero si vemos otros materiales, por ejemplo, un corto propagandístico de la campaña de Arbenz, que se llama Pueblo en Marcha, hay una insistencia grandísima de que se va a respetar las distintas creencias de los guatemaltecos. Y aparecen procesiones y aparecen rituales en los diferentes pueblos del país. A mí me llamó la atención, yo primero conocí Pueblo en Marcha que el Cristo Negro, pero me llamó la atención muchísimo cuál era la insistencia, ¿no? de decir que se iba a respetar la religión, que se iba a respetar las creencias. Entonces, si nosotros vamos uniendo toda esta gama de informaciones de que podemos disponer, vamos a ver que estas películas no son tan asépticas. No hay ninguna película que sea aséptica, ¿ya? Entonces, como digo, tomando como modelos los estudios históricos sobre cine de España, de Estados Unidos, de México, de Argentina, y pues llevan a ver cómo hay una exaltación del campo, de la figura del patrón, por ejemplo en El Sombrerón, en tiempos donde la reforma agraria estaba en discusión. Entonces el cine hace caso omiso de eso, ¿ya? Y más bien, y ahí lo ligo yo con toda esta cultura que mencionaba de la radio, de la prensa, de la divulgación de lo guatemalteco, de las horas culturales, del ejército, de la TGW, etcétera, en donde pues se trataba de crear esa nacionalidad guatemalteca, ¿ya? Entonces, son épocas muy importantes para imaginarnos una Suiza tropical. ¿Ya? Y ese cine contribuye a eso. Maestro, y solamente porque el tiempo se devora a sí mismo, como aquellas pinturas clásicas, quisiera formularle dos interrogantes más. Una va orientada a usted como miembro fundador de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, Agacine, y la otra se la formularé en un momento, pero en principio Agacine, porque era importante fundarlo, y en segunda instancia, ¿cuál ha sido el rol de Agacine para intentar contribuir a las producciones cinematográficas guatemaltecas? Bueno, Agacine llega en un momento en donde había una necesidad de luchar por la creación de una ley de cine. Esto había sido un anhelo que había venido desde hacía tiempo atrás. Salvador Abularach, Rafael Anús habían tratado de promover leyes de cine, asociaciones de cine, y se crearon varias asociaciones de trabajadores del cine.
escuelas de cine, Salvador Abularach creó escuelas de cine. Pero con un grupo de amigos, cineastas la mayoría, pues que tuvieron la gentileza de invitarme, ¿no? Yo hago cositas ahí, pero no puedo considerarme bajo ningún punto de vista cineasta. Más bien yo soy investigador del cine y nos invitaron a participar en la fundación de la asociación. Y entonces, pues, juntando las cosas que se tenían, comenzamos a organizarlo y bajo el patrocinio, sí, del Ministerio de Cultura, se contrató a una abogada, hizo el acta constitutiva y más o menos creo que fuimos como 28 digo, los fundadores. Se eligió la primera junta directiva, yo fui el secretario de esa primera junta directiva, tuvimos, el presidente era Roberto Díaz Gomar, estuvimos 2 periodos y luego ya se sucedió. Y la famosa ley de cine, ¿no? Yo no era muy favorable a que se discutiera una ley de cine porque al fin y al cabo pasa por un organismo del Estado en donde las discusiones tienen sus bemoles. Era un poquito más práctico, decía hay que crear un instituto de cine. No se creó el Instituto de Cine, pero sí existe una unidad de cine en el Ministerio de Cultura que ahora se está reactivando. Pero bien, Agacine conjuntó a diversos trabajadores del cine, no solo realizadores, sino intérpretes, como el caso de Roberto Díaz Gomar. Ha venido teniendo talleres, seminarios, vinculando a la gente de cine en Guatemala con organismos internacionales. Y más recientemente se creó la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, que su principal función es seleccionar las películas que van a representar a Guatemala ante los festivales internacionales. Pero no se queda ahí. Han trabajado maravillosamente con Agacine para promover precisamente la formación de los realizadores, de los productores, de los sonidistas, en fin, guionistas. Y entonces son organizaciones que digo están trabajando con otras instancias, porque hay otras instancias, ¿no? Por ejemplo, la muestra de cine Memoria, Verdad y Justicia, de Uli Stelner, el Festival Ícaro, pues son propuestas que hacen que el cine guatemalteco siga vivo. Y una de las cosas que no podemos dejar de mencionar es que cuando nosotros comenzamos a meternos en esto, pues el cine se hacía como lo hacía McKenney, ¿no? Porque le gustaba el cine. Pero no porque hubiesen escuelas de cine. ¿Ya? Hasta esa generación iba a salir un artículo que creo que usted conoce sobre el cine guatemalteco del siglo XX, en donde hablo de los antecedentes y le doy importancia a esas primeras generaciones que se formaron ya en escuelas de cine. Sergio Valdés, Rolando Duarte, Guillermo Escalón, Otto Gaitán, que fueron dando lugar a que luego se crearan escuelas de cine. Casa Comal, intentos de hacerlo en la Universidad de San Carlos que nunca fructificaron, y luego las universidades que ahora tienen escuelas de cine maravillosas, ¿no? Y eso es lo que nos permite estar por acá. Y de hecho, maestro,
esa es mi última pregunta para usted en esta charla que he disfrutado mucho. La Universidad Mesoamericana ha construido las condiciones precisamente para la enseñanza, para la pedagogía compartida a propósito de las artes cinematográficas. Y en ese sentido, cuéntenos, primero, ¿cuál ha sido su experiencia docente para estudiantes de cine? Y segundo, igualmente importante, ¿qué país tenemos que construir para que los jóvenes hoy tengan un porvenir en donde hacer cine no sea un sinónimo de resistencia, sino que sea un sinónimo de gozo y de placer? Y el cine por sí es un sinónimo de gozo y de placer. Entonces, a ver, yo no sé si a usted le tocó vivir esos insufribles momentos en donde los profesores de idioma español, literatura, nos obligaban a leer unas obras maravillosas, pero que como era obligación, entonces costaba que esas cucharadas de literatura nos entraran, ¿no? Y a mí me pasó que con los años volví a tomar esas mismas obras y las degusté absolutamente. O sea, me parecieron una cosa maravillosa. Lo que antes me resultó absolutamente horroroso, La Vorágine, María, y Leyendas de Guatemala. Después decía, pero ¿qué fue lo que me perdí? ¿Por qué ese rechazo? Entonces yo creo que por ahí debe ser conducido también el cine, no como una obligación, sino como un disfrute. Y un disfrute creativo, porque si no hay creación, el cine se convierte en un instrumento quirúrgico, ¿ya? Y se convierte en un serrucho, en un martillo, en cualquier cosa, menos creación. Y ahí es donde tenemos que pensar en esos grandes intelectuales como Stefan Zweig, que habla de la creatividad, de la creación, de los creadores, y que nos dice, bueno, hay todo un mundo por transformar, por descubrir, por interpretar. Y entonces, si el cine no lo miramos como una obligación o como una herramienta más, sino como una posibilidad de crecimiento, de esperanza, de regeneración, de reflexión sobre lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos conduciendo este planeta, ya no digamos el país, sino el planeta. Entonces, esas posibilidades del cine creo que es lo que tenemos que disfrutar, gozar, aprender. ¿Sí? Doctor Edgar Varías, agradecemos profundamente su disposición, su amabilidad y sobre todo también la generosidad intelectual que ha tenido con nosotros al acompañarnos en una entrevista cuya única pretensión es que pueda ser muy escuchada y al mismo tiempo que fomente, ojalá, el pensamiento crítico. Muchísimas gracias a usted, a la universidad y a la Facultad de Comunicación Social, porque nos ha permitido ponernos en contacto con la juventud. Ya cuando uno mira a la juventud desde muy lejos, el estar con esos jóvenes es siempre una experiencia maravillosa. Gracias, doctor. Y a todos quienes nos han acompañado, también agradecemos muchísimo su presencia. Esperamos que este diálogo sea muy fructífero y que sea también bastante divulgado.